Bienvenido al programa Al Grano y Conciso. En esta quinta oportunidad dedicaremos el espacio al análisis de la situación de la producción de hortalizas en el país. Y lo hemos titulado en los shorts que han venido circulando como tema las hortalizas, la mitad del plato. Esto es referencia a la exposición que nos hacía la doctora Landaeta en el programa dedicado al consumo de alimentos, donde nos refería que lo ideal del plato del venezolano es que la mitad sea de ese plato sean hortalizas y frutales, que una cuarta parte del plato sean carbohidratos, bien sea por la vía de cereales, tubérculos, y la otra cuarta del plato proteínas vegetales o animales. Entonces es un deseo que el plato del venezolano promedio, la mitad de su contenido sea de hortalizas y frutales. Y las hortalizas son rubros agrícolas vegetales de una gran amplia gama de clasificaciones que existen alrededor de ellas. Sin embargo, nos vamos a referir a las hortalizas en esta primera lámina que estamos observando como plantas cultivadas en huertos que se consumen como alimentos, ya sean crudos o cocidos. Se trata de un grupo diverso de alimentos, pero digamos que la consideración especial para llamar las hortalizas es que sean de un huerto, o sea, una extensión pequeña de superficie muy intensiva, en el cual el trabajo familiar prepondera alrededor del resto de las contrataciones. En las hortalizas conseguimos verduras, en las cuales están las hortalizas de hojas verdes, como la lechuga, las espinacas o la selga, legumbres verdes, que son todos los leguminosos, como las habas, los guisantes, las judías verdes, raíces y tubérculos como la zanahoria, las papas o la remolacha. Fíjense que la papa es considerada como una hortaliza, pero también es considerada como un tubérculo. Generalmente hay varios sistemas de producción de papa. Cuando eso se hace en pequeños huertos familiares, es una hortaliza. Cuando se hacen extensiones más amplias, se considera entonces como una siembra de un tubérculo más extensivo. Bulbos como la cebolla y los ajos, frutos como los tomates, los pimientos o los pepinos, y flores como la alcachofa, el coliflor y el brócoli. Si hay algo en común que tienen las hortalizas, es que son una parte fundamental en la dieta saludable y que son ricas en vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes. Vamos ahora a hacer un brevísimo repaso sobre el estado actual de las hortalizas en Venezuela, refiriéndonos a 5 de ellas, que son las principales en volumen, en superficie y en producción. En la segunda lámina tenemos un gráfico donde está en barras el total general de las hortalizas en Venezuela en un promedio de 11 años. De los últimos 11 años que se tienen disponibles cifras del Ministerio de Agricultura en cuanto a superficie se refiere, ese promedio nos da alrededor de 78.000 hectáreas de hortalizas, siendo las más importantes de ellas la cebolla, el tomate, la zanahoria, el pimentón, el repollo y la lechuga. El total de esas hortalizas constituyen el 56% del total de las hortalizas, y destacan ahí alrededor de entre 9, 10, 11.000 hectáreas los rubros que mencionamos. Es importante considerar que estas 78.000 hectáreas de hortalizas, que es el promedio de 12 años, el año récord de producción de hortalizas en el país registrado en estas cifras del ministerio es el año 2011, con 105.659 hectáreas. Es decir, que entre el año récord y el promedio de los años hay una diferencia de más de 35.000 hectáreas
que pudiéramos decir por debajo de la producción de hortalizas. Pasemos ahora a tener una referencia de la producción de papa de los últimos 20 años. Ahí tenemos la cifra, la curva en azul representa las cifras del Ministerio de Agricultura, las cifras en rojo representan las estadísticas o los estimados de producción de Fedeagro. Fíjense que hay una diferencia de más de 200.000 toneladas de producto entre la última cifra del Ministerio y la última cifra de Fedeagro. Sin embargo, hay una producción relativamente estable de papa. En el próximo gráfico vamos a ver el pimentón. En la cifra roja, que es la de Fedeagro, de la curva en rojo, se ve una caída a partir de 2012, que es el año que veíamos como récord en la producción de hortalizas. Hay una caída significativa que de 258.000 toneladas llegamos a 33.000 toneladas en el año 24. En la cebolla también hay una caída importante que se muestra, hay una separación, una brecha entre las cifras del Ministerio y las cifras de Fedeagro de más de 150.000 hectáreas, pero hay una caída significativa de la producción de cebolla. Y en la producción de tomate también hay una importante caída, a pesar de que hay una recuperación importante entre el año 21 y el año 24. Es decir, que si tuviéramos que centrarnos en el plato del venezolano, en ese medio plato de hortalizas del venezolano, diríamos que si mantenemos estos niveles de producción, estaríamos muy lejos del objetivo y que tendríamos que hacer un esfuerzo por aumentar la producción y por aumentar la superficie dedicada al rubro de hortalizas en Venezuela. Pero no solo la caída de la producción es una problemática en la cual están inmersas las hortalizas. Hay toda una problemática alrededor de algunos elementos que tiene que ver con el abastecimiento de combustible, el financiamiento, la situación de la caída de los precios a nivel del productor, la situación del contrabando, la disposición de la comercialización, el pago en efectivo, el pago en bolívares o el pago en moneda extranjera que están afectando a los productores. Y esta problemática la vamos a desarrollar primero viendo unos testimonios de varios agricultores, uno de la zona del Jarillo, uno de la zona de Timotes y uno de la zona de la Mesa de Esnojaque, en el cual nos van a decir cuáles son los principales problemas, y recogidos esos problemas vamos a tener como entrevistado a Cheo Hormiga, que es el director de de hortalizas de Fedeagro. Como decimos que José Luis Guillén, que es el nombre de Cheo, es muy poco conocido, pero todo el mundo lo conoce por Cheo Hormiga, y como director de frutales de Fedeagro tiene una labor muy importante que vamos a desarrollar en la entrevista. Para mencionar algunas de tantas dificultades que presentan nuestros hermanos agricultores o productores agrícolas, la principal es el financiamiento de parte del Estado, de parte de la banca privada. Aquí no conseguimos financiamientos. Otro tema es las vialidades. Otro tema es el combustible. Muy cuesta arriba en nuestra región. Por ejemplo, en el municipio Miranda, donde contamos solamente con 2 estaciones de servicio, las cuales no son suministradas con el combustible como lo es gasoil y gasolina para nuestros vehículos de carga. Solamente cada 15 días o cada mes es que nos están surtiendo este vital líquido como es el combustible para nuestras unidades de producción. En referente a la comercialización, sí es un tema bastante complicado. Por el pronto pago, ese es el dolor de cabeza de todos los agricultores, de todos los trabajadores del campo, porque fíjese que la cosecha, si hablamos de tiempo, se tarda 40, 50 días, la más rápida. Y resulta de que usted viene y la vende a los centros de acopio de comercialización de hortalizas y ellos se tardan hasta 90 días para poder
pagar. Entonces, saquen ustedes la cuenta, o sea, cómo se sostiene la agricultura en esas condiciones. Entonces, usted vende generalmente a precio del Banco Central de Venezuela. Y claro, cuando le pagan, pues sí le pagan al precio que está el dólar según el Banco Central de Venezuela. Pero nosotros nos tiene mal es el pronto pago, porque si a nosotros nos pagaran de una vez, nosotros, cónchale, la economía fluyera mejor. Entonces, nosotros no tenemos a quién acudir para que nos ayuden en ese tema de cómo hacer de que lo que usted vende se lo paguen rápido. Entonces, esto hace de que muchos productores pues no puedan sembrar de una vez. A veces se encuentra que hay mucho desánimo en los productores, porque imagínense. Tres factores fundamentales son los que están impidiendo que se desarrolle el agro en esta zona, y queríamos comenzar diciendo que el más importante es la falta de financiamiento, que desde hace años dejaron de darlo la banca comercial y la pública en todo el país. Eso ha afectado el crecimiento de nuestras unidades de producción. El otro factor que queremos resaltar es el contrabando de frutas, hortalizas desde el vecino país de Colombia, lo que ha ocasionado una competencia desleal entre los productores colombianos y los venezolanos, mercancía que por cierto entra por los estados Táchira y La Guajira venezolana, y ha hecho que nuestros precios disminuyan, porque sabemos de antemano que Colombia sí tiene financiamiento, sí tiene subsidios, y tiene un costo menor en producción al que tenemos nosotros aquí en Venezuela. Y el último factor que creemos que se incide en la baja de nuestras ventas desde hace años es el bajo poder adquisitivo que tiene el consumidor venezolano, y lo que hace que, por supuesto, la oferta de nuestros productos en la mayoría de las veces se queda en los anaqueles. José Luis, o Cheo, para hacer esto más coloquial. Tal como yo lo demostré en algunas de las láminas que inician el programa, y con los testimonios de algunos de los productores que están en diferentes regiones del país, hay en evidencia una cantidad de problemas por los cuales están pasando los productores, de los cuales tú has venido señalándolo y actuando en diferentes instancias. Entre esos problemas, Cheo, digamos que hay unos que pesan mucho. Uno tiene que ver con el financiamiento, las dificultades que tienen los productores hortícolas de optar por financiamiento, la circunstancia especial del abastecimiento de gasoil, que ha limitado mucho la siembra, aunque estas son situaciones que van y vienen, la situación de la contracción del consumo, y por otro lado, el consumo per cápita de hortalizas ha venido descendiendo en muchos de los renglones hortícolas más importantes del país. Esos son problemas que tenemos que atender. También está el problema de la caída de los precios en las hortalizas. Hay ejemplos concretos que a lo mejor tendré oportunidad de conversar contigo, de rubros que en este momento vale más la pena dejarlos en campo que cultivarlos. Y toda la problemática que tiene que ver con la comercialización de las hortalizas y el pago en pesos o en efectivo. Cuenta de todo este panorama, Cheo, ¿cuáles son los principales problemas que tú, como director de hortalizas en FedeAgro y también como dirigente de este rubro en todo el país, asimilas a las producciones de hortalizas en el país? ¿Cuál es la verdadera situación que están atravesando los productores? Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán, presidente del IPAP, una institución que representa también a nosotros los productores de hortalizas, y son varias las preguntas, doctor Germán, que usted me hace en referencia a lo que es el sector de hortalizas. Y en mi condición como director de hortalizas de la Confederación Nacional de Agricultores de Venezuela, como lo es FedeAgro, y todo el trabajo que ha venido desarrollando durante estos 4 años el presidente Celso Fantinelli, pues bueno, hemos dado a la tarea, doctor Germán, de hacer un trabajo no solo en Táchira, Mérida y Trujillo, que son los 3 estados,
donde mayor producción de hortalizas se enfoca. Cabe destacar que son casi 17 estados productores del país y en otros estados donde también se producen hortalizas como Miranda, como Lara, como Carabobo, como Aragua, como por allá por la zona del oriente también, Anzoátegui, y bueno, en muchas partes, en los 17 estados del país donde se produce también hortalizas, pues los productores venimos atravesando por muchos problemas, doctor Germán. Cabe destacar que desde el año 2010, cuando hubo aquella expropiación de Agroilenia, pues los productores quedamos prácticamente lo que llamamos desprotegidos, ya que esa casa comercial que existió en el país durante muchísimos años le daba ese apoyo, ese acompañamiento, tanto de financiamiento como el apoyo técnico a nuestros productores, en este caso de hortalizas, y había esa capacitación para nuestros productores. Quedamos desprotegidos después de esa expropiación. Lo que fue el año 20, 21, 22, para ser más exacto, durante la pandemia, doctor Germán, fueron muchísimas las preocupaciones de nuestros productores para poder sembrar. No teníamos combustibles, tanto de diésel como de gasolina, estábamos encerrados en 4 paredes, el abono orgánico solo llegaba a sitios donde podía entrar un camión de gasoil, pero no había gasolina para trasladar todos esos sacos de abono a los páramos para poder sacar ese abono, para poder preparar o hacer las enmiendas correspondientes a los terrenos para seguir el ciclo de siembra de hortalizas. Eso fue una tragedia también para todos nuestros productores que vivimos en esos años de pandemia, pero a pesar de todas esas dificultades, seguimos produciendo. No le faltaron las hortalizas a todo el plato de cualquier venezolano, las papas sobre todo. Uno de los rubros principales, doctor Hermano, es uno de los 5º rubros más importantes de consumo, si se puede decir, a nivel mundial, lo que es la papa. Y bueno, nos hemos enfocado en hacer, como se dice, un análisis general de la producción de hortalizas en todo el país. A pesar de todas esas dificultades, que no tenemos el financiamiento que debemos tener todos nuestros productores, se desapareció del mercado nacional, hablando de este caso de Venezuela o de nuestras casas comerciales, se desaparecieron los insumos. Desaparecieron insumos, fungicidas, insecticidas, abonos químicos, no habían las fórmulas necesarias para poder trabajar el campo. Eso hay que decirlo como debe ser, doctor Germán. En esos años nos costaba mucho acceder a esos insumos y fue ahí donde tomamos la decisión los productores venezolanos, ir al mercado colombiano y traer nuestros insumos de Colombia. Cabe destacar, doctor Germán, que eso ya también quedó atrás. Empresas que han apostado a lo hecho en Venezuela, empresas serias venezolanas, el caso de Agrinova, Agropaca, Equimpor, Las Plumas, bueno, toda esa serie de empresas privadas que quisieron seguir apostando en Venezuela y por nuestros productores, y en lo que fue el año 2000, finales del 2022, 2023 y 2024, empezaron otra vez a dar ese apoyo a nuestros productores, capacitando a los productores, dándoles ese conocimiento de todos los insumos y las materias que ellos proveen. Incluso se abrió esa gran oportunidad a nuestros productores de tener ese crédito de 120 días, hasta 90 días, 150 días, depende de la capacidad de pago de nuestros productores. Esto es algo realmente que tiene un valor significativo para nosotros como productores de esas empresas que han apoyado y que siguen creyendo en nuestros productores de hortalizas de los campos venezolanos. Llámese en hortalizas o cualquier rubro también, doctor Germán, porque también esas empresas dan el financiamiento a nuestros hermanos cerealeros, de maíz, de arroz, de sorgo, de frijol chino, bueno, de cualquier cantidad de rubros que se siembran en el país. Pero específicamente en el caso de hortalizas fue mucho el apoyo, doctor Germán, para continuar en este ciclo de siembra. Pasando a otro tema, doctor Germán, como usted bien lo decía, el tema de la comercialización. Ese es el tema más álgido para nosotros, nuestros productores de hortalizas, donde hay esa cadena especulativa, tanto desde que se recoge, como dice coloquialmente, a puerta de finca una cosecha,
y luego es llevada a los anaqueles de cualquier supermercado o a cualquier centro de acopio donde ya llega definitivamente al consumidor final. Es mucha la brecha. En el caso, voy a poner de la zanahoria. La zanahoria tiene más de 4 años, si pudiésemos decir, 5 años, donde incluso nosotros no recuperamos ni los costos de producción. No es posible que un kilo de zanahoria en puerta de finca esté por el orden de los 0,20 centavos de dólar y que en los anaqueles, en cualquier supermercado o en cualquier cadena de feria, como lo llamamos nosotros, o lo llaman en Caracas y en todas las ciudades grandes, los gochitos, que los consigue usted, que son los supermercados ambulantes de hortalizas. Bueno, usted va y consigue una hortaliza de esa en más de $1, si pudiésemos decir. Esa brecha cambiaria no es culpa de nosotros los productores directamente, esa es la cadena de comercialización que arranca desde el productor hasta llegar al consumidor final. Esa es una de las problemáticas y hay que decirlo. Pero aunado a todo eso, nosotros los productores veníamos, ya como dice, en un crecimiento, si pudiésemos decir de esta forma, un crecimiento donde veíamos que se nos estaban abriendo nuevamente nuevas oportunidades en el tema de fortalecer nuestra moneda y estábamos recibiendo los pagos de nuestras hortalizas en divisa, es decir, en moneda americana, como es el caso del dólar, y de un tiempo para acá se nos volvió, como dice, para hacer coloquialmente, se nos volvió a trancar el serrucho. Es difícil para nuestros productores tener 90, 120 días, 150 días para poder cosechar y que después de tanto sacrificio que hacemos en el campo, nuestra agricultura de hortalizas es prácticamente en un 100% es de agricultura familiar, donde es un grupo de familias, padres, hijos, hermanos, sobrinos, y donde se agrupa un conglomerado de muchas personas, donde se generan riquezas, se generan empleos en nuestras comunidades rurales, porque cabe destacar que la hortaliza está en las comunidades más retiradas y más vulnerables, si se puede decir, de nuestro estado, de nuestro país, Venezuela, sobre todo en los estados andinos, Táchira, Mérida y Trujillo, donde se produce aproximadamente entre el 70 y 75% de las hortalizas que se consumen en el país. Eso hay que decirlo bien claro, el 70 o 75% de las hortalizas que se consumen en el país lo produce Táchira, Mérida y Trujillo. Pero toda esa cadena de eslabón que hay para producir nuestras hortalizas, incluso hortalizas, como usted bien lo decía, doctor Germán, que han desaparecido de la siembra, es decir, del portafolio de siembra de nuestros productores, porque no es rentable sembrar. Es el caso del repollo, un rubro muy conocido, donde se comercializa a través de muchas cadenas de supermercados, pero el caso del repollo no es posible que nuestros productores o nuestros agricultores a puerta de finca vendan un saco de repollo en $1. Un saco de repollo de 25 o 30 kilos. Entonces no es justo que un productor trabaje 90, 120 días para sacar su cosecha de repollo en este caso y que solo nos valga $1. Entonces es muy difícil seguir apostando también a esta producción. Sabemos la situación que pasamos en el país y todo bueno el tema que hay, pero nosotros los productores también tenemos que tener políticas serias y responsables para poder seguir produciendo en el país. Muy bien, Cheo. Muy bien, Cheo. El tema de bolívares a dólar, eso es una brecha muchísimo grande, donde nosotros incluso cuando recuperamos ese dinero para volver a hacer caja, para volver a sembrar, no recuperamos ni siquiera los gastos que nos acoge en este momento continuar sembrando en nuestro predio, en nuestra finca. Cheo, permíteme hacerte unas preguntas en relación a lo que has expuesto, ¿no? En primer lugar, está la figura del intermediario en la comercialización de las hortalizas. Ese intermediario algunos lo llaman ferieros, que son los que acuden a los centros de producción o a las bolsas como la del cobre, la de la grita, o despachadores como en el caso de Timote, etcétera, que fungen como el intermediario entre el productor y los establecimientos comerciales de expendio de alimentos. ¿El feriero es un aliado o es un enemigo?
cuando los productores tienen que esperar 180, 150 días para cobrar, ¿es por culpa del feriero o tiene que ver con la cadena de comercialización donde están los supermercados, los abastos, los centros de distribución de alimentos que ellos distribuyen? Pues, ¿es el feriero un aliado o es un enemigo? Bueno, de una parte u otra, doctor Germán, cada quien tiene su cuota de responsabilidad. Yo pienso que nosotros aquí no debemos echarle la culpa a nadie. A como hay ferieros buenos, serios, responsables, que le pagan la mercancía al productor de hortalizas a su debido tiempo y en la moneda que se pacta, el tracto de cómo se va a hacer paga, pues es favorable el feriero porque también le abre esa puerta al productor para poder tener esa cadena de comercialización. Pero a su vez también, doctor Hermán, hay que decirlo, hay ferieros también irresponsables que se llevan la carga de los productores. Vamos a hablar porque el 90%, para no decir el 100%, de los llamados ferieros se concentran en el municipio Jauregui del estado Táchira, es decir, en La Grita. Allá es donde hay esos centros de acopio denominados ferieros y donde todos esos supermercados ambulantes de hortalizas que usted ve en cualquier esquina o en cualquier parte o plaza de ciudad de cualquier estado de Venezuela. Pero a su vez también existen los famosos despachos, los despachadores, como usted bien lo decía, que están en el municipio Miranda, la cual su capital es Timote, donde también ahí hay centros de acopio donde le recogen las mercancías, donde recogen las hortalizas, le hacen el proceso de lavado, selección y toda esa cuestión, y luego es llevado a los supermercados. Hay una brecha también, doctor Germán, tanto de precio, de consumidor a productor, pero va desde el productor, luego el despachador y luego el supermercado, es decir, que sube 3 o 4 precios más. Y el supermercado también se tarda para pagarle, las cadenas de supermercados se tarda para pagarle al despachador y es por eso el retraso también de los despachadores hacia el agricultor. Es igualito de lo que lo explicaba en el caso de los ferieros. Hay despachadores serios, responsables, con trayectoria también en Timote, que los conocemos, que le pagan a sus productores en su tiempo prudente, pero también cabe destacar que hay despachadores que abusan también de la confianza de esos productores, de esos agricultores que con tanto sacrificio le llevan y depositan su confianza en ese despachador para llevar las hortalizas y que luego se pasan más de 120, 150 días para recuperar el dinero. Okay. Es decir que aquí todos somos necesarios, doctor Germán. Aquí tanto productor como la cadena de comercialización, todos somos necesarios para poder poner el producto donde debe estar en su sitio final. Y lo que yo pienso es que cada quien también debe poner su cuota y ponerse la mano en el corazón, tanto que el productor no pierda, pero que tampoco pierda el consumidor final. Aquí lo que el productor pide, doctor Germán, es que también se recuperen y se recuperen por lo menos los costos de producción, en este caso por hectárea, de cualquier rubro, y obtener una ganancia para poder que el negocio sea rentable y productivo, porque nadie va a trabajar o nadie va a montar un negocio para poder perder. Todo mundo debe tener su ganancia, debe tener su cuota de participación, y donde hay mucho sacrificio, donde se benefician muchísimas personas. Cabe destacar, doctor Germán, vuelvo y repito, que nuestra agricultura es netamente familiar, sobre todo en las zonas rurales, donde se genera muchos empleos. Cabe destacar también, doctor Germán, que durante toda esta crisis que hemos vivido, el salario más justo y más digno que se le paga a cualquier productor está en el campo venezolano, donde solo por trabajar 8 horas escasamente, cualquier persona, cualquier obrero, como llamamos nosotros coloquialmente, de pico y pala, se gana en moneda americana $10 y su bono de alimentación, que lo pudiésemos denominar de esa manera, donde se le da sus 3 comidas y buenas comidas. Es decir, que también nosotros apostamos hacia eso, a que ese obrero gane un sueldo digno, que está en el campo, que está en la zona rural y donde se genera todo ese grupo o ese conglomerado donde todo el mundo pone su cuota para poder producir las hortalizas. Muy bien, Cheo, muy bien. También... Cheo, me asaltan muchas preguntas. Quisiera ser efectivo con el nombre del programa, que es Al Grano y Conciso, para que me digas 2 cosas que me revolotean cuando tú estás haciendo tu exposición.
La primera tiene que ver, Cheo, con la migración que están haciendo los productores hacia otros rubros. Digo, los productores de hortalizas. Concretamente, nos ha llegado información de que hay muchos productores de tradición hortícola que se están pasando al café y que están incursionando en esa área del café. Y la otra cosa que te quería preguntar, Cheo, la situación el porqué de la caída tan brutal de los precios. En el caso del repollo, de la zanahoria, de la cebolla, que te oí en una conferencia que diste en estos días, de que también había una caída importante en este rubro. ¿Por qué caen esos rubros de manera vertiginosa? Incluso la papa. ¿Qué influencia tiene en esta caída el contrabando, entre comillas? Y ¿cómo pueden actuar los agricultores? Porque no es lógico que si los productores están recibiendo 0,20 por un kilo de zanahoria, en el supermercado tú lo consigues por encima de $1. Y por supuesto que si tú lograras bajar esos precios a nivel del consumidor, aumentaría el consumo. Pero digamos que en este caso el consumo está contraído porque también debe haber mucha especulación. Rapidito las dos cosas, Cheo, para pasar a otro tema que me interesa desarrollar contigo. Para ir punto por punto, el cambio de rubro, como usted lo dice, que los productores de hortalizas estamos saltando de producir papa, zanahoria, repollo y saltamos hacia al rubro café. Porque es que los productores debemos buscar una alternativa y donde nos veamos que sea el negocio más rentable. El café ha pasado de unos años para acá, hablando de nuestro estado Mérida, y si hablamos de nuestro municipio, estamos más cercanos, donde la gente ha visto esa ventana de que el producir café es más rentable que producir hortalizas. Pues le voy a hablar el caso de Mesa de Quintero, del municipio de Guaraque. Mesa de Quintero era un pueblo, una parroquia del municipio de Guaraque donde se producían hortalizas y a su vez producían café. Pero la gente desertó solo hacia el café porque ven que es más rentable producir café, así sea un rubro que se produce una sola vez al año o es una sola cosecha, pero donde ven el café como que es una moneda, que es como decir tener los dólares, y el precio ha sido favorable para nuestros productores. Entonces, como ellos vieron que es rentable producir café, pues muchos productores están desertando desde el rubro hortaliza al rubro café con ese tema. Y otra cosa adicional, Cheo, también hemos tenido noticias de que ha aumentado lo que se llama, digamos, el lenguaje agrario, la medianería. Es decir, hay productores de hortalizas que se han descapitalizado, no pueden hacer frente a la producción y entonces alquilan sus terrenos a otros inversores que son los que, digamos, desarrollan el cultivo y entonces entran en una especie de medianería o de 75% para ese productor que está afrontando la inversión y 25% para el dueño de la finca. Eso también está ocurriendo. Sí, exactamente, doctor Herman. Ese tema de medianería también ha ocurrido por la misma hiperinflación, por la misma descapitalización que tuvimos nosotros los productores, incluso productores que han vendido inmuebles, patrimonio de su vida, que han logrado durante muchísimos años para poder seguir apostando a la producción, porque no hay el tema financiero, aquí no hay financiamiento, doctor Herman. Entonces, es por eso y que se ha buscado ese tema de medianería o sembrar 2 o 3 que hagan la inversión y que para poder continuar el tipo de la siembra. Okay. Ahora, doctor Herman, con la otra pregunta que usted me hacía con respecto a toda esa cadena de comercialización o de ese mismo contrabando o de ese mismo consumo que hay en el caso del repollo. Es que el caso del repollo es uno de los rubros que para siembra, para nosotros como agricultores, es bajo los costos de producción. Entonces, a lo que son bajos los costos de producción, es menos la inversión que tenemos que hacer. Pero no es posible que es menos la inversión que debemos hacer, pero cuando vamos a sacar el producto para la comercialización, pues no tenemos ese precio favorable y hay muchos cortes de repollo que se han perdido. Entonces también no es posible, doctor Germán, de que a lo que no hay unas políticas de comercialización donde también cabe destacar, porque eso todo influye, doctor Germán, para poder haber un buen consumo en el país,
per cápita de kilos por rubro, por persona, debe haber unos precios justos, unos salarios justos, dignos para poder el consumidor, valga la redundancia, tener el acceso a esos productos. Pero no es solo de hortalizas, es de frutas, es de carne, es de leche, es de huevo. Entonces, por eso es que el consumo per cápita de hortalizas ha bajado muchísimo en el pueblo venezolano, porque es que la gente va comiendo lo poco, la gente va y compra una papita, una cebolla, una zanahoria, incluso y lo necesario. Hay gente que dejó de consumir las lechugas, hay gente que dejó de consumir el ajo, hay gente que dejó de consumir cualquier rubro porque ven que no les alcanza el salario para poder tener acceso a todas esas hortalizas. Entonces yo pienso que aquí se debe recomponer todo el aparato productivo y deben haber también sueldos y salarios dignos donde ese consumidor final, que es el que también aporta a la mayor parte de consumo, si pudiese decir a nivel nacional, pues tenga buen acceso para poder la comercialización. Pero también todo se engrana con el tema del contrabando, doctor Germán, porque es que aquí el tema del contrabando es el que nos tiene también azotado. Aquí por las fronteras de Colombia nos entran cualquier cantidad de rubros, tanto de papa como de ajo, como de cebolla, como de zanahoria, como de tomate, y es una competencia desleal con nuestros productores de aquí de Venezuela. Entonces, tras de que tenemos buena producción, porque eso hay que decirlo, doctor Germán, yo pienso que sí podemos estar por debajo en algunos rubros de producción, pero hay otros que tenemos sobreproducción también, ¿entiende? Porque eso hay que decirlo y los números los tienen ustedes en el IPAF y en FEDEAGRO, donde tenemos esos números de rubros que hemos crecido y en rubros que estamos por debajo, que sí se puede hacer las exportaciones. Pero excelente. Nosotros tenemos la capacidad, los productores venezolanos tenemos la capacidad para producir, tenemos las mejores tierras, agua, los climas nos favorecen. En el caso de nosotros, donde estamos ubicados en los pueblos del sur, que sembramos papa durante los 365 días del año, que no lo pueden hacer nuestros compañeros agricultores del páramo por el tema de las heladas. Entonces son varios factores que también pues hacen un juego en la agricultura venezolana, en la horticultura venezolana. Cheo, nosotros tendríamos espacio para hacer 3 programas con cada uno de estos temas, porque la verdad es que la producción hortícola del país requiere de la atención de todos los eslabones en la cadena, no solamente del sector público, sino también del sector privado, de sus organizaciones, y ver de qué manera se pudiera establecer normas, conductas, acciones y estrategias para elevar la situación de los agricultores y que todos los que conforman la cadena ganen en cada uno de sus negocios. Pero yo no podía terminar esta primera entrevista contigo, digo primera porque creo que vamos a tener que abordarla con otros temas más adelante, sin preguntarte por el programa de escalamiento de papa que se viene realizando allá en el molino con Asopromol. Nosotros teníamos una dependencia del suministro de semilla de papa canadiense, holandesa, no sé, colombiana, por muchos años. Y digamos que las papas que estábamos sembrando hace 4 o 5 años eran papas que tenían 14, 15, 16 vueltas. Cuando a una papa se le da a una semilla certificada se le da ese número de vueltas, por supuesto que pierde su carga genética, por decirlo de alguna manera, y también la pureza en términos de plagas y enfermedades que no deberían estar presentes en una papa que se está reproduciendo tanto. En esas condiciones, Asopromol inició un programa de producción de semillas rectificadas de papa, que es un programa muy complejo, porque parte de una semilla prebásica, se lleva a básica, después se llega a registrada hasta obtenerla certificada. Y esos son 3-4 años de trabajo continuo. Y allá en Asopromol, todos ustedes han hecho un trabajo colectivo, yo diría que de una enseñanza universal, pues porque ustedes no son una asociación cooperativa. Sin embargo, el trabajo que hicieron fue un trabajo en conjunto, colectivo, en todas las labores del cultivo, hasta llevar ya
La papa, ya tenemos papa registrada, empezamos con granola, tenemos otras variedades de papa que estamos multiplicando. Y yo quisiera que nos hiciera en muy breve tiempo, Cheo, un análisis de los resultados de este trabajo y de qué manera ha impactado a los productores tanto del Molino y de toda la zona de los pueblos del sur como de otros estados que se han venido aprovechando de esta semilla que se está produciendo allá en el Molino. Bueno, doctor Germán, cabe destacar que Asopromol es una asociación muy nueva. Asopromol nace en el año 2021 y bueno, con todas las orientaciones y todos estos consejos que nos dio el presidente Celso Fantinelli, que bueno, ya está cumpliendo también su periodo en Fedeagro este año 2025, y él confió en esta asociación que nació aquí en el Molino, en los pueblos del sur, con este proyecto de escalamiento de semillas, como usted lo ha dicho, doctor Germán, porque también era uno de los problemas que siempre hemos traído todos los productores: semillas, insumos, fertilizantes, tema financiamiento, y todo hacía un conglomerado. Entonces, esa fue la visión, en este caso de Fedeagro, del presidente Celso, y empezamos a trabajar en el tema de producción de semillas con unas alianzas que hemos hecho tanto con Proimpa, Codesí, el núcleo de semilleristas de aquí del Molino, y nuestros productores, valga la redundancia, en ese grupo de Asopromol. Se comenzó ese escalamiento de semillas. Doctor Germán, si usted debe recordar que nos acompañó a la primera siembra que hicimos con una media hectárea. Cabe destacar que después de ese trabajo que se ha hecho desde la prebásica, básica, registrada, hasta obtener la certificación final que la obtuvimos el año pasado a través de la Comisión Nacional de Semillas, quien es CONASEM, quien es el ente encargado de la certificación de semillas en el país. Bueno, ha sido un éxito total, doctor Germán, porque no solo los pueblos del sur se han beneficiado de esas semillas, sino también nuestras asociaciones que están dentro de Fedeagro y las que no están dentro de Fedeagro. El año pasado salió de nuestra asociación semillas para Propa Táchira, para los productores del municipio Jáuregui, así como para el cobre, así como para Trujillo. Es decir, que hemos mantenido esa producción de semillas constante durante todos estos 3 años, casi ya 4 años, para seguir dando esa genética de calidad, haciéndolo con todos los protocolos fitosanitarios, desde que arrancan los análisis de suelo, análisis de laboratorio, análisis de tierra, análisis de la misma semilla, y haciendo todo eso con ingeniería y con todo, vuelvo y repito, con todos esos protocolos fitosanitarios para obtener esa calidad de semilla. Yo pienso, doctor Germán, que es uno de los proyectos que no se debería solo enfocar solo aquí en los pueblos del sur de Mérida, sino también que se deberían de buscar los sitios que yo sé que en el Táchira también los hay, tierras muy buenas, así como en Trujillo, y buscar esas tierras y buscar esos productores que están también deseosos de continuar con este tipo de proyectos. Aquí es donde el Estado venezolano o cualquier gobierno que en cualquier país del mundo lo haría, es apoyar a esos productores para que tengamos semillas de calidad. Y en este caso, como usted lo decía, doctor Germán, lo hicimos comenzamos con la clase, con la variedad granola, pero de este año también pues el año pasado comenzamos con un escalamiento de semillas de papas en variedad María Bonita, que sirve para sembrar en pisos bajos, lo que llamamos nosotros en pisos como lo es Lara, Carabobo, Aragua, y que estamos apostando hacia esa producción también para que nuestros productores de la zona baja tengan acceso a esa semilla. Esto es un trabajo en grupo, con mucho sacrificio, con mucha técnica también, porque es algo muy responsable, vuelvo y repito, productores que hay que capacitarlos, darles sus cursos, mantener los ingenieros, es decir, hacerle un seguimiento para poder obtener esas semillas de calidad, doctora María. Ese fue uno de los mejores proyectos que ha encabezado el presidente Celso durante su gestión ante Fedeagro durante todos estos 4 años, y que seguiremos avanzando, doctora hermana. Esto no es un proyecto, es un programa que debemos seguir dando esa multiplicación de semillas para que nuestros productores tengan esa semilla de calidad y no depender de esas semillas que venían de Canadá o de cualquier parte del mundo para nuestros productores. Es un proyecto, bueno, que doctor Germán, que hay que seguirlo
encaminando y que nuestros productores siguen apostando por esa producción. Cabe destacar, doctor Germán, para ya finalizar, como usted bien lo decía, nosotros los rendimientos estábamos alrededor de un 5% en producción. Nosotros en estos actuales momentos estamos por encima de las 25 toneladas por hectárea en granola. Esos son números muy favorables. Doctor Germán, yo pienso que en este año 2025 nosotros pudiésemos estar por arriba con toda la semilla que se ha producido en todos estos 3 años. Yo pienso que estaríamos cercanos como de unas 200 a 300 hectáreas en producción de semilla, no solo para los pueblos del sur ni para Mérida, sino para Táchira y para Trujillo, lo que es la zona alta. Muy bien, José Luis, Cheo Hormiga, como te conocemos aquí. Cheo, yo creo que hemos tocado puntos trascendentes y que tienen plena vigencia en las problemáticas que tienen las hortalizas y que nos da pie a intensificar algunas de estas cosas en futuros programas. Te agradecemos mucho tu intervención. Creo que hay que, de nuestra parte, además de que cada uno de los 20 y pico de productores del Molino y de otras zonas de allá de los pueblos del sur que han trabajado en este programa, mandar un saludo y un reconocimiento especial a José Salas, que es el ingeniero que estuvo al frente de este proyecto, conjuntamente con Ivo Contreras, que es técnico allá de la asociación, que además de que todos ustedes, el empeño y el entusiasmo que le pusieron a este proyecto, que yo diría que es un proyecto de mucha significación y trascendencia para la horticultura venezolana. Te agradecemos mucho tu intervención y estamos pendientes para futuros encuentros. Un saludo. Gracias, doctor Hernán. Seguimos trabajando y avanzando, sembrando el futuro. Así es.